Tenemos los tipos de voltaje. Tenemos lo que es corriente alterna, abreviación de AC, y corriente directa, abreviación de DC. Y tenemos lo que es la gráfica de cada uno de ellos. La corriente alterna es la que cambia su polaridad cíclicamente, siendo esta positiva o negativa en periodos determinados de tiempo. Esta tiene una línea de 0 voltios que divide la onda en dos picos simétricos. La corriente alterna no puede almacenarse, como si lo hace lo que es la corriente directa. Entonces esta se utiliza en el momento que se genera. Tenemos acá una gráfica donde podemos ver la polaridad positiva y su polaridad negativa. Y aquí en la imagen de la derecha vemos cómo tiene un recorrido de vaivén de los electrones cuando cambia su polaridad positiva a negativa. Esta es la que se usa para mover lo que es la energía eléctrica de donde se genera a nuestras casas. Tiene algunas de sus características como la amplitud, que es el valor máximo positivo o negativo de la señal. Y aquí en la gráfica podemos observar que la amplitud es esta zona de acá. Como por decir algo, en nuestros hogares tenemos lo que es 110 voltios de amplitud alterna. El período es el tiempo que gasta en hacer un ciclo. Es decir, esta parte de acá va a ser representado por un periodo que es equivalente a un tiempo, que se calcula con la fórmula de T es igual a 1 entre frecuencia. Ciclo es el recorrido de la señal desde un punto de inicio hasta el inicio de una nueva señal. Tomando el ciclo de esta gráfica, tenemos acá el inicio, tenemos acá lo que es medio ciclo, esta parte de acá sería otro ciclo, y hasta acá tendríamos lo que es un ciclo completo, y aquí comienza lo que es un nuevo ciclo. Otra característica es la frecuencia, que es el número de estos ciclos que realiza por segundos y se mide en hertz. Para sacar el periodo de una frecuencia de 50, tenemos acá la fórmula, que el periodo va a ser igual a 1 entre 50 y cada ciclo va a durar 0.02 segundos. Tenemos lo que es el transformador, que es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna. Estos son los que se utilizan para disminuir el voltaje. Por ejemplo, acá tenemos una entrada de 110 voltios y lo disminuye a lo que es 12 voltios. Y acá son los que encontramos en los postes que se utilizan para trasladar la energía en grandes cantidades de voltaje, como por ejemplo este que dice 30K, que es equivalente a 30.000 voltios. Bueno, continuando con el transformador, acá tenemos el programa simulador. Tenemos lo que es primero acá una fuente alterna de 110 voltios. Tenemos un transformador reductor donde tenemos un osciloscopio para medir el voltaje, y acá en la gráfica podemos observar que tiene alrededor de 11 voltios. En la parte de abajo tenemos una fuente alterna de 11 voltios y tenemos lo que es un transformador elevador y el osciloscopio para medir, y podemos observar en la gráfica que tenemos alrededor de los 110 voltios. Entonces básicamente este es el principio de los transformadores: disminuir el voltaje o aumentarlo. La corriente directa, por otro lado, es una corriente eléctrica continua
que fluye en una dirección solamente, sin variación sustancial en la magnitud. Esta se usa en casi todos los circuitos electrónicos. Y acá podemos ver una batería y un foco donde los electrones circulan en una misma dirección, no como en el caso de la alterna que regresan. Y acá podemos observar lo que es una gráfica, que es una línea recta que simboliza lo que es voltaje directo. Y este lo podemos encontrar en lo que son fuentes de computadora, cargadores de teléfono, pilas y muchos otros.